nuevas posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Muy buenas noches, noches lluviosas, noches con agua, tiempo de cambio de clima. Acá estamos, nuestra segunda jornada, un poquitín mojado, con invitados, con temas, corriendo algunos para llegar atrasados con los tacos. ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, cansado. Se pasó esto, la lluvia ya, los tacos, ya una locura, ¿no? Así, pues estábamos nerviosos que no llegara nuestra estrella Fernando García Nadaf, pero luchando contra los tacos, la congestión, pero finalmente llegó a la hora. Muy bien, ¿cómo estás, Tomás? Muy bien, tú le echáis al agua al tiro, Fernando. Oye, pero bueno que digáis que está lloviendo, porque así todo el mundo sabe que este programa se transmite en directo, en vivo. Son las 8:02. Estamos acá en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y vamos a tener un buen programa, buenos invitados, tanto acá en el estudio como por teléfono. Vamos a tener una novedad hoy día, y por supuesto que en la segunda parte vamos a tener las llamadas telefónicas, después del corte de la media hora, pero vamos a ver el teléfono desde ya para que la gente lo tenga, lo anote y lo tenga ahí bien a mano y sea el primero en llamar. Acá en Santiago al 2977-1579 o al 2977-1580. Así es que vamos a conversar, tenemos varios temas y después por supuesto que recibimos todas las llamadas y vamos escuchando a los amigos. Sí, tenemos acá a un amigo invitado, un gran amigo. Él es escritor, siloísta, humanista, Dario Ergas, quien fue el marido de una gran persona, una gran mujer, diputada, Laura Rodríguez, diputada humanista. Y lo tenemos acá porque conmemoramos la partida de Laura y porque además hay un evento importante que es el lanzamiento de un libro, la reedición de un libro. ¿Cómo estás, Dario? Hola, ¿qué tal? Bien, contento de estar acá en la radio. ¿Estuvo bien tu presentación o no? Pucha, siempre me pregunto quién soy, pero hay una respuesta para cada día. No eres el único, Dario. ¿No es el único que se lo pregunta? Claro, yo creo, ¿no? ¿Y quién eres tú? ¿Quién está hablando? Digamos, está hablando Fernando García. Sí, esta radio es muy escuchada por jóvenes. Así que yo creo que es bueno contar que Laura Rodríguez fue una diputada humanista electa el año 1990. Ejerció 2 años su función de diputada, hizo grandes cosas y por una lamentable enfermedad, un cáncer, partió a otra dimensión. Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya de eso, Dario? Van a ser 22 años, ahora el 18 de julio, que es el día que hacemos el acto. Pero esta conmemoración tiene esa gracia que vamos a reeditar este libro que se llama A quien quiera escuchar, que lo sacamos hace algunos años atrás, con la obra, el discurso, el pensamiento y el aporte que hizo Lala en este país. Así que lo que parece curioso, fíjate, es que es un libro hace muy antiguo, pero cuando tú lo revises vas a descubrir que es muy vigente. Pero hay una primera pregunta que es algo que no se entiende. Si Lala, porque así le decíamos los amigos, Laura, sí, Lala, murió hace 22 años, ¿cómo esto que hoy día se saca un libro de ella? Hay algo que ahí no se entiende. Yo te digo una cosa, Tommy, porque tú lo sabes mejor que yo. Cuando sacamos el Partido Humanista en 1984, sacamos el Partido Humanista, nosotros dijimos este partido tenía que luchar contra la dictadura militar, la dictadura del proletariado y la dictadura del capital. Hay 2 dictaduras vencidas. Una está más vigente que nunca
¿Cuál? Explicita, porque hay gente que va a pensar, la dictadura del capital. Ajá. O sea, toda esta, que es una dictadura que recién puso en jaque el movimiento estudiantil hace un par de años, digamos. Con esa cosa del fin del lucro y todo eso. Y toda esta democracia secuestrada, etcétera, me parece que todo el tema de la lucha por los pueblos originarios, los derechos de la mujer, la democracia misma, o sea, tú tienes la misma democracia que cuando salimos de la dictadura, y de la forma que ella lo hizo, de la lucha no violenta, del ponerse al lado de la gente y no al lado del poder, yo creo que va a ser un aporte. Sí, Oye, pero Darío, ¿por qué se saca un libro ahora? Yo no queda claro. ¿Ese libro se sacó ya en su momento? ¿Se está reeditando? ¿Cómo es la historia del libro? Oye, es que Entiendo que este sean libro se llama A quien quiera escuchar. Ya. Y lo que pasa es que nadie escuchó. Ajá. Entonces, ¿Y por qué se le puso ese nombre, Dario, a quien quiere escuchar? Ella era diputada, tenía tribuna, tenía micrófono. ¿Por qué ese nombre? la verdad, Efren, ese nombre se lo puso ella antes de morir, en ese estado en que estuvo un tiempo entre este mundo, entre el más allá y el más acá, mientras integraba su vida y su proceso. Decía exactamente eso: a quien quiera escuchar, esta es una vida en base a un proyecto; a quien quiera escuchar, esta es una vida tomada en base a acuerdos tomados entre yo y ella, y acuerdos entre el conjunto. Iba como diciendo cosas que a mí me quedaron marcadas a fuego, y cuando tuve que ponerle el nombre a la recopilación que hice, que era en esa época, me pareció que a quien quiera escuchar era perfecto. Oye, Dario, bueno, vamos a recordar que estamos hablando con Dario Vergas, humanista de todos los años, parejo de Laura Rodríguez. Eso, parejo, más que marido. Oye, Dario, pero cuéntame un poco, cuéntanos el libro, un poco en qué consiste, es inspiración, un poco en esencia, cuáles son esas ideas más fundamentales, un poco más. ¿Por qué la gente hoy día podría interesarse en un libro como este? ¿Cuáles son esas ideas que están ahí? Yo te diría varias ideas. El libro nace de partida porque sentí cierta presión de algunos jóvenes como para sacarlo, de este diputado Vlado Milosevich en particular. Ya hablaremos con él contará su historia. También de mi hijo, que es el editor. Así que sale un poco... ¿Qué edad tiene tu hijo? 30. O sea, hijo de ella también, ¿ah? No, claro, no, está bien. Pero, ¿qué edad tenía él cuando murió Laura? 8. Entonces, que el revisar toda esta obra de su mamá, me parece que, no sé, estoy muy contento con eso. Mira, esta obra consiste en 4 partes. Una primera que explica lo que habría que escuchar, de haber escuchado hace 20 años atrás. La segunda trata sobre el virus de altura, que era una idea que se puso en esa época de una enfermedad que nos da a la gente cuando accedemos a cargos de poder. Se nos produce como un cierto cercenamiento de la memoria y olvidamos cuáles son las profundas razones que nos llevaron a tomar esos cargos y a quienes representamos, y que mucha gente ha luchado para que uno se exprese en política. Oye, a mí me da un pito para preguntarte a ti, Tomás. ¿Cómo eran? A ver, estamos hablando hace 20 años atrás, y si no 25, cuando ustedes armaron el Partido Humanista. Dario, ¿qué edad tenías tú, Tomás? ¿Cómo eran los humanistas en esa época? Porque eran muy jóvenes, ¿no? Estaban haciendo estas locuras que se iba a constituir partidos, luchar contra la dictadura. ¿Cómo esa articulación entre tú, la Laura, Dario, todos los humanistas? No sé, Efren, tú todavía no estabas en esa... No, estaba ya, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo era ese cuento? Me encantaría saber. De hecho, estaba pensando, para mí es raro esto de entrevistar a Dario, porque hemos sido compañeros de este proyecto, de este proyecto épico, en realidad, intentar hacer este país un poquito más justo, un poco más humano, más democrático, más participativo,
desde los años 80, desde mucho antes de fundar el partido. En realidad después fundamos juntos con muchos otros jóvenes el Partido Humanista, por allá por el año 83, y lo fundamos porque... Pero, ¿y ustedes qué edad tenían? Ya voy para allá. Es que lo que pasa es que tengo que ir acordándome. Mira, este partido se forma en los años 80 porque si bien éramos un movimiento social, estábamos convencidos que era importante también actuar en la política con un modo nuevo, que era básicamente ubicando al ser humano como valor central y con la metodología de la no violencia. ¿Con qué objetivo? Terminar con la dictadura, recuperar la democracia, pero con una nueva forma, una nueva metodología, un nuevo estilo. El 90% de quienes formamos el partido en ese momento teníamos menos de 30 años. El promedio de edad, los primeros 50.000 afiliados, fuimos el primer partido a legalizarse en la oposición, tenía 27 años. La mitad eran mujeres, que era totalmente inédita en política, sin rama juvenil ni rama femenina, que eran formas tradicionales de discriminar al joven y a la mujer. Entonces fue un estilo muy interesante, con la primera precandidata presidencial mujer, justamente Laura Rodríguez. Entonces se marcó un hito, un modo de hacer política que creo que fue un aporte en ese momento y que contribuyó a la recuperación de la democracia de un modo nuevo. Ahora, lo interesante también es que fuimos parte de la fundación de la Concertación y llegamos a participar del primer gobierno, gente, como te decía, muy joven, algunos de 22, 25, 28 años, pero también fuimos el primer partido en retirarnos de la Concertación por esos mismos años, el año 93, cuando se nos hizo evidente que se estaba abandonando el proyecto de transformación social que había sido el compromiso real con la gente. Y Laura, en ese sentido, para mí, quiero dar también mi testimonio personal, porque la verdad es que yo fuimos muy amigos, muy cercanos, trabajé en su campaña, después no pude vivir la diputación misma porque yo me fui a un cargo fuera de Chile, en el primer gobierno, pero a mí una de las cuestiones que me parece impresionante, ahora que estuve revisando el libro con Dario el otro día, la semana pasada estuvimos mirando el libro y después yo me quedé ojeándolo, que vamos a presentar, digo de nuevo, el viernes 18 en el ex Congreso, y es bien impresionante porque los temas planteados en ese momento por Laura, en discurso en el Parlamento, en programas de radio, en programas de televisión, en debates públicos, en conferencias, la gran mayoría siguen hoy día pendientes. Cuando ella hablaba de los derechos de los pueblos originarios, bueno, eso está hoy día pendiente. Los derechos de la trabajadora de casa particular, la garantización de salud y de educación para todas las familias chilenas, los derechos del adulto mayor, una previsión más justa. Todos son temas que están planteados, una ley de responsabilidad política para que el Parlamento fuera verdaderamente representativo de la gente. Todos temas que hoy día siguen, después de 24 años, pendientes como una lucha y una aspiración de futuro, pero no una realidad actual. Sí, yo tenía 18 años el año 83 cuando me integré al movimiento y 20 años cuando fundamos el partido. Y el primer recuerdo que yo tengo de la Lala, la primera vez que yo vi a la Lala fue en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Estaba montando y era parte de ella de un elenco de teatro que se llamaba Los Enanitos Cosificadores. Me acuerdo. Claro. Nos llevaron preso con eso. Así es, y era una obra de teatro que se montaba en las distintas universidades, en la calle, en el Paseo Ahumada. Y ahí estaba la Lala, era parte de ese elenco de teatro político, callejero. ¿Pero ¿de qué se trataba y por qué lo llevaron preso? Yo no estuve cuando lo llevaron preso. Simplemente porque estábamos en Huérfanos, casi esquina con Ahumada, invitando al acto inaugural del Partido Humanista. Habíamos pedido además un teatro, el teatro no sé si era de Cariola, lo prohibieron un par de días antes, estábamos en la calle convocando, invitando a la gente a este acto. Bueno, eso ya era totalmente subversivo. Claro, lo que pasa es que hoy día no se sabe, pero estuvimos presos y los que no estaban presos íbamos caminando detrás del bus de Carabineros. Ahora, creo que el legado de Laura además pegó no solo en esa generación, sino que también en quienes en ese momento eran muy jóvenes. Y desde ese punto de vista a mí me parece muy interesante la experiencia del diputado Vlado Mirosevic, hoy día diputado, en aquellos años un niño, y que sin embargo algo lo conecta con la experiencia y la vida de Laura. Así que hemos visto de tomar contacto con él, vamos a llamarlo en un rato más, él está en una reunión en el Congreso, me parece que está en Valparaíso, pero como él ha participado de toda esta gestión para el lanzamiento del libro de Laura, no solo acá en Santiago, sino que también en Arica, hemos querido conversar con él, entiendo que ya está en el teléfono. Vlado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola Tomás. Vlado, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Estás en Valparaíso, en reunión de comisiones, algo así, no? Estamos, claro, en Valparaíso. Lamentablemente no pude acompañarlos porque hoy día pusieron una sesión especial
por el feriado del miércoles, así que tuvimos que adelantar las sesiones y me topó aquí en Santiago. Me hubiese encantado estar con ustedes allá. Hola, Vlado, buenas noches, habla Efren Osorio, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Hola Efren, ¿cómo estás? Mira, estamos acá con Dario Ergas y yo quiero hacerte una pregunta. Yo te escuché un testimonio, tú eres un diputado muy joven. ¿Qué edad tienes tú, Vlado? 27. Mira, muy joven. Y me parece que... Y tú fuiste uno de los impulsores más importantes en términos de la reedición de este libro. Me gustaría saber por qué, ¿de dónde surge eso, Vlado? Bueno, yo cuando tenía 14 años, llegó a mis manos el libro ¿A quién quiere escuchar?, ¿no? Esa primera edición y la única hasta ahora, ¿no? Y me llegó ese libro, fueron mis primeros intereses en la política, y la verdad es que cuando leí el testimonio de Laura Rodríguez me caló muy profundo. Y de hecho en muchos capítulos me emocioné mucho, y recuerdo que a esa edad fue como cuando tomé la decisión de decirme yo me quiero dedicar a lo público, dado el ejemplo de Laura y de otros, ¿no? Pero particularmente ese libro de Laura a mí me inspiró mucho para tomar la decisión de involucrarme en política y de tomar la decisión de dedicar mi proyecto de vida, dedicarlo a los temas públicos. Así que yo le tengo un gran agradecimiento a ella, a pesar de que no la conocí tampoco cuando estaba, digamos, en escena en la política nacional. Sí he tenido también el reporte de mis padres, que me contaron, cuando yo tuve acceso al libro, me contaron lo que la mayoría de los chilenos y probablemente los que nos están escuchando conocen, ¿no? Cuando Laura se enfrentó ahí en las galerías a sus propios colegas cuando estaban desalojando la Cámara, y ella dijo: yo estoy aquí de cara al pueblo y de espalda al Parlamento. Y esa frase que caló muy profundo en muchos chilenos que estábamos en un momento de transición, de estabilidad, de llegar a acuerdos por todo. Esa frase de Laura demostraba demostraba una tremenda visión que sigue muy vigente ahora en la actualidad, ¿no? Y por tanto a mí me transformó mucho el testimonio de ella. Su vida, finalmente lo que está expresado en ese libro, me transformó y me motivó, y probablemente como a muchos jóvenes, me motivó a meterme en este camino. Vlado, te habla Tomás de nuevo. Comentábamos recién que Laura hace 24 años casi planteaba una serie de demandas, de temas como proyectos de ley que siguen hoy día ahí esperando, siguen guardados en los cajones, siguen siendo una aspiración. Han pasado 24 años y todavía muchas de esas justas demandas duermen en temas muy diversos, en temas de salud, de educación, de derechos de las trabajadoras de casa particular, de los pueblos originarios, en fin, de las regiones, de la desconcentración del país, de la responsabilidad de los parlamentarios para con sus electores. ¿Qué te parece a ti que, habiendo pasado tantos años, sigan pendientes estos temas y se hayan discutido tantas otras cosas y estos temas nunca se los ha resuelto o se los ha convertido en ley? Yo creo que Laura está más viva y más vigente que nunca. Es increíble revisar los proyectos de ley que ella hizo hace 24 años atrás, la vigencia que tienen hoy, ¿no? Fue la primera que propuso, por ejemplo, la ley de divorcio, que solo hace 10 años atrás en Chile se aprobó en el Congreso. Solo hace 10 años atrás. Ella se adelantó 14 años a la aprobación finalmente de la ley, y que en el fondo daba cuenta de una necesidad urgente que ya estaba sucediendo en la práctica, pero que la élite política no quería legislar al respecto, ¿no? Y por supuesto presionados por la Iglesia. También cuando Laura propone esta ley de aborto terapéutico, me parece también bastante decidor de la visión que tenía ella a favor de los derechos reproductivos de las mujeres y sobre todo de las libertades individuales, para que no sea más que la persona quien decida sobre su propia reproducción y sobre su propia sexualidad, y que no sea ni el Estado, ni la Iglesia, ni otros que interfieran en ese espacio de soberanía personal. O cuando, por ejemplo, defendió los pueblos originarios o las trabajadoras de casa particular. Creo que Laura tenía, y se lo decía a Dario, me parece que Laura, más allá de la izquierda y la derecha, ella representaba un avance civilizatorio. Vlado, no solamente para la política chilena, para la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo estáis, Vlado? Habla el Dario. Hola, Dario. Oye, además me decías que iba a haber un homenaje mañana en el Congreso. Justamente, mañana vamos a darle un homenaje a Laura, como se merece. Todos los diputados nos hemos puesto de acuerdo, todas las bancadas, en darle un homenaje mañana en la mañana.
porque fue una gran parlamentaria. La verdad es que fue una gran parlamentaria, y muchos incluso de todas las tendencias aquí en el Congreso me han contado las experiencias que vivieron con ella, y verdaderamente enriquecedor. Creo que ella es una de las diputadas que se merece tener mañana un gran homenaje, no solamente desde el punto de vista simbólico, sino que también de lo que significa para el futuro, para las nuevas generaciones que escuchen esto, que verdaderamente rescatemos nuestros talentos, rescatemos a la gente que significó un avance civilizatorio, que puso una conversación por la no violencia activa en momentos muy difíciles, donde muchos cayeron en la tentación de enfrentarse a la dictadura desde la violencia. Laura y ustedes mismos tuvieron una actitud muy coherente en cuanto a la no violencia activa, y me parece que todas esas cosas hay que recordarlas, pero no quedándonos en el pasado, hay que recordarlas, proyectándolas, ¿no? Sí. Proyectándolas para lo que viene, y yo creo que ahí Laura está más viva que nunca, está más vigente que nunca por los derechos de los pueblos originarios, de los derechos sexuales y reproductivos, por la responsabilidad política, esta ley que ella dijo, esta ley revocatoria que otros países ya tienen, esta ley revocatoria para los políticos demagogos que prometen y después no cumplen. En fin, creo que ella significó verdaderamente una manera alternativa de mirar el país, y eso hay que celebrarlo. Sí, y hay un proyecto de ley que está también pendiente, que a mí me gusta mucho, que es el cambio del lema del escudo nacional, que lo propuso la Laura en el Parlamento. ¿Qué era? ¿Cuál era la propuesta? Por la fuerza de la razón y no por la razón o la fuerza, digamos. Sí, la verdad es que fueron 2 años con Laura en el Parlamento. Estamos conversando ahora con el diputado Vlado Mirosevic por el distrito de Arica. Vlado ha sido uno de los impulsores de la reedición del libro A quien quiera escuchar, de la diputada fallecida Laura Rodríguez. Estamos hablando de ella justamente a 22 años de su partida. Vlado, ¿y cómo está el Parlamento? ¿Cómo está por ahí? ¿Hay muchos living por ahí o no? Bueno, la verdad es que yo creo que carece de algo básico que Laura siempre peleó también, que es la horizontalidad, ¿no? Y no este ejercicio de la política tan vertical. Y hoy día, cuando vemos este acuerdo, por ejemplo, la reforma tributaria, que demuestra justamente eso, ¿no? Demuestra cómo el gobierno le hizo el quite a discutir en el Parlamento de verdad, y más bien terminó siendo un acuerdo en la casa de un economista con café, con galletas. O sea, demuestra la verticalidad de la política, de la política más tradicional, ¿no? Así que reconocer a Laura hoy día, mañana, va a tener mucho más significado, porque justamente ella apeló a una cosa más de trabajo comunitario, más horizontal, y demostró bien que ella estaba ahí no para abusar del poder, sino que era una administradora temporal de un mandato súper claro de la ciudadanía para algo. Y eso es lo que se olvida hoy día cuando se firma este acuerdo de la reforma tributaria, porque se prometió eliminar el FUT, y hoy día resulta que vamos a tener un FUT pero pequeño. Pero con esta reforma tributaria, con tal cual se llegó al acuerdo, no se elimina el FUT. Entonces me parece que ahí se está incumpliendo el mandato que los ciudadanos le dieron a Michelle Bachelet. Oye, Vlado, acá habla Fernando García, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien. Oye, Vlado, y el ambiente entre los parlamentarios hoy día, se siente ahí, qué sé yo, en los pasillos, de repente, en lo subjetivo, digo, ¿no? Se están como formando alianzas nuevas que tú sientas en esa relación interpersonal, de repente, ¿cómo se ve este tema, digamos, ya en esa relación que se da dentro del mismo o en los pasillos, digamos? Tú empiezas a sentirte más cercano a algunos parlamentarios que no firmaron ese protocolo. ¿Cómo se está dando esa dinámica personal? Sí, Fernando, ¿tú te refieres a este proyecto de reforma tributaria o en general? No, el protocolo, claro, el protocolo este que salió. Sí, yo creo que hay naturalmente posiciones críticas. Nosotros estamos aquí en la bancada independiente, donde habemos 4 parlamentarios, ¿no? Está Jackson, está Boric, Alejandra Sepúlveda y yo. Claramente estamos estudiando a fondo ahora lo poco que se sabe además del protocolo, porque no está toda la información tampoco, ¿no? Pero de lo poco que se sabe, estamos estudiando para tomar una posición, ojalá lo más común posible. Y yo creo que obviamente va a ser una posición crítica, ¿no? Por ejemplo, que se le quite la atribución al director de impuestos internos para poder fiscalizar a las grandes empresas que están eludiendo. Yo no entiendo cuál es el propósito de eso, más que defender a la gran empresa, ¿no? Pero además de esas posiciones particulares, Fernando, lo cierto es que la Cámara de Diputados en general se sintió bastante ofendida con este acuerdo, porque se le dijo a la gente oficialista, a los diputados oficialistas, de que el acuerdo, de que en el fondo aprobaran rápido el proyecto porque iba a suceder lo mismo en el Senado. Pero en el Senado sucedió una cosa totalmente distinta. Entonces,
yo diría que hay muchos concertacionistas que están ofendidos con esta manera, ¿no? Con este modo operandi en la cual se llegó al acuerdo. Y va a haber dificultades, yo te aseguro que en general se votará a favor, pero en particular ahí van a haber votos contrarios de todas partes. Oye, Vlado, te habla Tomás de nuevo. No está Laura en el Parlamento, pero me alegra que estés tú, que haya una nueva camada de diputadas y diputados y que sigan llevando adelante esta posta, porque evidentemente acá queda mucho por hacer, sigue habiendo un estilo de hacer política que es muy lamentable y que es el que aborrece a la gran mayoría del país, el que ha hecho alejarse a tanta gente, que tantos no voten, que tantos no crean en los políticos, porque evidentemente esas formas cupulares en hoteles Kennedy o en livings de algunas casas, evidentemente está muy alejado del sentido de la gente. Así que me alegra mucho que estemos cerca en este momento, que estemos encontrándonos el viernes en el acto de recuerdo y de lanzamiento del libro de Laura, en el que tú has tenido mucho que ver. Sé que después se van con Dario también a Arica, van a estar lanzándolo por allá. Y nada, creo que va a ser muy lindo encontrarnos. Te agradezco mucho este contacto. Sé que estás con mucha actividad en el Congreso, así que nos encontramos en un par de días. Un abrazo. Bien, muchas gracias, Tomás. Gracias a usted y agradecerle también a Dario, a Simón, a la Rosita y a Roberto, que desde la Fundación Laura Rodríguez y también desde su propia familia han empujado que este proyecto sea posible. Y quizás, solo para terminar, una cosa que me ha parecido que carece la política y aquí en el Congreso se ve mucho, es que carece de buena fe. Carece de buena fe, y aquí en el Congreso hay que estar prácticamente, perdón la expresión, pero hay que estar con el poto contra la pared, ¿no? Yo creo que me parece que Laura representaba eso también, ¿no? Representaba la buena fe en política. Así es. Y pucha que le hace falta hoy día, ¿no? Así que eso es parte de lo que queremos revivir mañana en el homenaje, después en el libro, después en Arica en el libro también, en fin. Así que gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Vale. Amigas y amigos, entonces les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, comentar, criticar, preguntar, decidir al 2977-1579 o al 2977-1580. Parece que nos vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos todavía medio solamente minuto. recordaría también Twitter con el hashtag TDT o hashtag Tiempo de Tomas con sus preguntas. Y ahí nos vamos encontrando. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Tiempo social. De hacer política y de tratar a los demás como quiere ser tratado, vayan al Congreso. O sea, es abierta la invitación. Es abierta la En Santiago. No hay que pagar, no hay que tener el ex entrada, Congreso. No hay que pagar, no hay que tener entrada, nada de eso. Que me dé ganas. Cualquier patipelado puede entrar, digamos, puede entrar a ese palacio del Congreso, ¿no? Sí. Bueno, Pati Pelado puede que te dé frío en esos salones tan grandes y señoriales. Pero es para todo. Oye, yo quiero volver un poco al libro. Porque no es exactamente igual que el libro anterior. Había un libro que se llamaba Quien quiera escuchar, sí, y había otro libro que era Virus de Altura, y aquí sí, se juntaron, se agregaron otros temas. Este lo editó el Simón. Él incluyó parte del libro de Juan Chambó, que le pidió permiso para poder incluir la parte del Virus de Altura escrito por el puño y letra de la Lala, que como fue su testimonio cuando le ocurrió y los antídotos para ello. Y también tiene... ¿Cuáles son los antídotos? ¿Te acordáis? Los antídotos son básicamente no perder el contacto con la gente. Uno fue elegido con la gente en las poblaciones, en los barrios, y si quieres representarlos tienes que seguir en comunicación directa y no intermediada. Y yo te diría, ella lo llamaba el cable a tierra. Pero se agrega otro tema también en el Y el libro. otro tema que se agrega es, Lala hizo otra cosa que fue entregar su momento más difícil y su batalla más dura, que fue la del cáncer y la muerte, entregarla a dialogarla con el país completo. Y ese proceso, cómo lo vivió, su temor
y su resolución y su posición más allá de la muerte y más trascendente fue rescatada de las entrevistas por televisión que ella dio y se publica al final en un capítulo que se llama La rebelión contra la muerte. Bueno, dijiste el nombre del capítulo, pero yo te quería preguntar si se pudiera sintetizar de algún modo la mirada o el pensamiento de Laura respecto a la muerte, y me atrevo también aquí a extender un poco la mirada tuya o humanista frente al tema de la muerte. ¿Cómo se la mira? ¿O no se la mira? Claro, está bien lo que dices, porque lo primero que caemos en cuenta es que no se la mira. Y ella en eso era muy graciosa porque los periodistas se le acercaban con bastante prevención, compasión, y ella le decía, mira, si la diferencia entre tú y yo es que yo soy un poquito más adelantada que tú, acá el problema es que todos nos vamos a morir, no lo hablamos, no lo vemos, y es un problema que realmente tenemos. Y en esa comprensión que ella iba teniendo, iba sintiendo que algo en ella era mucho más que su cuerpo. Su cuerpo empezaba a fallar, a detenerse, pero una esencia en ella como que cobraba fuerza. Y se preguntaba por qué esa esencia tendría que detenerse al detenerse mi cuerpo, y dejaba esas reflexiones para todos. Yo voy a hacer un salto mortal, ya que estamos hablando del tema de la muerte, pero era difícil salir de ahí. Pero como es la radio, digamos. No, porque estaba pensando en estos temas de la muerte, el enfoque de la muerte, y estamos por otro lado viviendo en un mundo que está tan lleno de muerte, solo que de muerte de otro tipo, de muerte violenta, de matanzas, de guerras, de disparos. Y yo creo que todos los que nos están escuchando hoy día están muy preocupados por lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Y yo quiero, tomándome de lo que se está hablando, ir un poco a esa reflexión. Yo quiero agregar algo, porque los auditores seguramente no lo saben. Yo estoy frente al conflicto palestino, lo que está pasando en Franja de Gaza. Acá estoy en presencia de tres amigos, dos de los cuales, Dario y Tomás, tienen origen de familia judía, y Fernando García Nadaf, que también tiene un origen árabe. Creo que estar acá dialogando con ambas partes del conflicto desde una mirada humanista puede ser una simbiosis re entretenida. ¿Cómo se ve ese conflicto? Porque muchas veces se tiende a caricaturizar, se tiende a generalizar en circunstancias que hay muchos matices, que no es blanco y negro, es bastante difícil comprender bien el conflicto. Lo que sí está claro es que están muriendo niños inocentes y civiles inocentes, lo cual es totalmente repudiable. Sí, no sé si yo agarro al tiro la... lo que pasa es que a mí, el encuadre que a mí no me gusta de este conflicto es que es un tema entre árabes y judíos. Iba a decir lo mismo. Yo creo que para mí, hoy día estaba discutiendo con gente incluso en Israel en Facebook, que para mí esto no es un tema, es más bien de un Estado que viola derechos humanos, ¿no es cierto? Acá los derechos humanos son universales. Y yo creo que aquí todos debemos estar unidos, sean de donde venga, así como en otras épocas se unían, qué sé yo, acá en contra de la dictadura o en contra de qué sé yo, de cualquier tipo de violación. Y yo creo que eso es un encuadre muy importante porque eso tiende a salir de la polarización que lleva estas cosas. Y yo creo que dentro de toda la atrocidad que significa ver estas muertes día a día, de ver las fotos, de ver estos ataques, hay algo que yo estoy rescatando de este ataque en particular, y es precisamente que he visto por primera vez tanta gente de origen judío que está a favor no solamente del fin de los ataques, sino que también incluso va más allá a fin de la ocupación, que yo creo que esa es la piedra angular de todo este tema. Entonces, hay gente hoy día, hay judíos por el fin de la ocupación, movimientos laicos, movimientos religiosos, y yo creo que que está quedando en cierta manera cada vez más en evidencia. A mí, por lo menos ese es mi juicio. Tú, Tomás, estuviste hace unos par de años, ¿no es cierto?, en Israel. Tú tienes una perspectiva muy importante en esto, pero creo que cada vez, desde mi perspectiva, está quedando más claro que esta es una posición política particular de la derecha israelí que insiste en encuadrar el tema en términos de una defensa a este tema de las bombas de Hamas, que claro que hay que condenarlas, pero evidentemente para superar el problema no hay que quedarse en el tema de las bombas, sino que cómo esto es tratado desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más profundo, que tiene que ver con los derechos humanos.
y con la ocupación y el no derecho el quitarle el derecho a existencia a un pueblo como es el palestino. Bueno, en primer lugar, para mí decir que aquí se está viendo una tragedia que se suma a las tantas otras que se están viviendo también en este momento en el planeta, que a veces quedan opacadas, la tragedia que se vive en Siria, las tragedias que se viven en distintos países africanos, que muchas veces ni siquiera se mencionan y que están ahí vigentes por muchos años. Lo que se vive hoy día en el Medio Oriente, en Israel y Palestina, está significando la muerte sobre todo de inocentes, de civiles, de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, de gente que no alcanza a escapar. Y yo coincido plenamente con Fernando que este no es un tema de judíos o de árabes, este no es un tema de religión, este es un tema de derechos humanos fundamentales. A mí me parece condenable e inaceptable que un Estado efectivamente cometa estas atrocidades contra civiles disparando a mansalva con la justificación de objetivos militares y sabiendo que está matando, asesinando a civiles. Es condenable, por supuesto que es condenable las acciones como el secuestro de 3 jóvenes israelíes y su asesinato. Es condenable el disparo de misiles desde Gaza. Pero la respuesta de un Estado no puede ser la de oponerle toda la fuerza que tiene ese Estado con sus aviones, con sus tanques, con sus armas, con su tecnología contra un pueblo que está indefenso. Ahora bien, el tema para mí es otro, es que cada vez que aquí se vislumbra una posible un posible avance en las conversaciones y las negociaciones orientadas a la paz, es decir, al establecimiento de un Estado palestino, que es lo que corresponde evidentemente, cada vez que hay algún paso en esa dirección, nos encontramos con que los sectores más fanáticos, más extremistas, más ultras, se encargan de romper esa posibilidad y volver a generar un clima absolutamente violento en el que pagan, como decía recién, los civiles. Lo importante aquí es establecer las condiciones para que se pueda avanzar la negociación que permita que el pueblo palestino tenga efectivamente la posibilidad de un Estado. Yo alguna vez cuando estuve en Israel efectivamente decía ojalá se pudiera llegar a un Estado en el que convivan distintos pueblos, que es un Estado que no es ni judío, ni es árabe, ni es católico, un Estado que está ubicado en esa zona en el que conviven distintos pueblos, culturas, razas. Es más, creo que si se pudiera hacer eso, sería un maravilloso efecto de demostración para el resto de la humanidad. Miren, si en este lugar con tantas dificultades pueden convivir musulmanes, cristianos ortodoxos, judíos, ateos, creyentes, bueno, quiere decir que en cualquier lugar se puede hacer. Lamentablemente la situación es muy compleja y uno diría, bueno, al menos poder avanzar a la condición de 2 estados, cada pueblo con su estado. Pero hoy día, este tipo de acciones bélicas como las que estamos viendo de un gobierno de extrema derecha como el que hay en Israel, contra sectores más fanáticos como los que pueden estar al otro lado, evidentemente nos alejan de esa posibilidad. Creo que lo que corresponde hoy, en primer lugar, es el condenar toda esta escalada de violencia que estamos viendo en la región. Quiero recordar solamente los teléfonos que tenemos acá en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 2977-1579 y el 2977-1580. Así que conversamos entre nosotros y también con los que quieran llamarnos. Dario. ¿Qué puedo agregar, Tommy? A mí este tema me tiene muy acongojado. No encuentro explicación para las familias palestinas que tienen sus muertos y su situación allá. Me parece que es muy peligroso no aceptar las resoluciones de Naciones Unidas. Creo que este tema de los acuerdos internacionales a veces uno los mira como muy livianamente y son la única forma que tenemos para evitar este tipo de tragedia, y si los países se ponen al margen de eso, este mundo no camina para nada bueno. Así que eso puedo decir. Oye, Efren, acá el sábado, fue el sábado, sí, como a las 11, la comunidad, y no solamente la comunidad palestina en Chile, sino que también grupos activistas, se juntaron en el centro, ahí en Huérfanos con Ahumada, para hacer algo en conjunto. ¿Tú crees que se puede hacer algo de acá, del mundo activista? ¿Puede hacer algo? ¿Qué es lo que se puede hacer? O sea, a mí me parece... ¿Qué se puede articular, digamos?
lo primero es coincidir en términos de que efectivamente acá hay una asimetría muy grande entre un Estado, un gobierno que en definitiva usa un ejército regular, usa fuerzas armadas todopoderosas frente a un pueblo que está indefenso, y eso es sumamente condenable, y las atrocidades que se están produciendo son realmente graves, y en ese sentido es re importante seguir los llamados que están haciendo tanto la comunidad palestina como la comunidad política en Chile en términos de salir a exigir, salir a plantearse abiertamente que esto no puede seguir sucediendo y que el mundo no puede estar mirando hacia un lado desentendiéndose de esta tragedia. ¿Se saca algo? Porque la gente se pregunta muchas veces. Yo creo que sin duda se saca algo. Yo creo que sin duda, sobre todo en este mundo globalizado, con redes, con Facebook, con Twitter y con la movilización callejera, yo creo que se va generando conciencia, y al menos nuestros hijos, nuestros infantes pueden darse cuenta que sus padres están trabajando por la paz, están exigiendo paz más allá de los conflictos de los gobiernos. Bueno, consecuente, el Dario quería... No iba a destacar solamente dentro de este mundo violento que son muchos los que quieren la paz. Son tal vez la gran mayoría, y en ese sentido, una de las cosas que a mí me impactó cuando estuve en las últimas veces en Israel y en Palestina, el año antepasado estuve la última vez, tanto en Israel como después en Belén, en Ramala, estuvimos con Dario ahí, es ver a esos más valientes de los valientes que son los pacifistas allá en la región, claro, sí, los pacifistas palestinos, los pacifistas israelíes, que además es muy lindo porque cuando estás con ellos, la verdad es que al final no puedes distinguir quién es de qué lado. Lo que comparten es una aspiración profunda de poder construir un futuro en paz. Tenemos ya amigos llamándonos. ¿Qué les parece que escuchemos? Dale. A ver, hay varios, pero está Carlos de Ñuñoa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Está bien. Mira, voy a bajar un poquito la radio. Un poquito, está bien, ¿no? Pero, dale. ¿Aló? Carlos. Sí. Oye, me gustó mucho lo de Laura Rodríguez, no sé dónde es y a qué hora. Es el viernes, este viernes, a las 7 de la tarde en el ex Congreso Nacional, y ojalá también futuro, porque hay que traerlo a Santiago, pero ahí en el ex Congreso Nacional que está ahí en Morandé con Catedral, ¿no? Morandé con Catedral, claro. Y a las 7 en punto. Me parece bien. Lo otro que quería decirles, digamos, es que quiero hacerles notar algo referente al lenguaje que muchas veces yo lo he hecho notar, pero no he podido mandar un material escrito para el director. Como me decía mi hijo, lo que sucede una vez puede suceder una segunda, y lo que sucede una segunda con toda seguridad va a suceder una tercera. Y ustedes acaban de decir, alguien ahí dijo, no puede ser que, ¿cómo se llama?, que estén sucediendo estas cosas. Bueno, ya está claro que sí puede ser porque están sucediendo, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, ¿a qué se debe que nosotros los chilenos, en general, de 100 personas que escucho, 99 por lo menos, dicen no puede ser? Cuando lo que no puede ser está precisamente sucediendo. No puede ser, me digo que eso. Si no quieren que siga sucediendo, lo que deberían decir es no debe ser. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. No debe ser. Tomamos nota. Parece que tenemos otra llamada, pero Dario, tú ibas a comentar algo. No, que yo encuentro muy importante el diálogo entre las comunidades judías y palestinas en Chile en torno a este conflicto, porque es habitual que cuando hay problemas allá se trasladan al diálogo entre chilenos y entre que pertenecemos a distintas colectividades, y aprender a superar nuestros temores y resentimientos y poder conversar y llegar a posiciones comunes, me parece que son efectos de demostración que hay que intentar. Acá tenemos otro llamado, está llamando Paulina de Recoleta. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy bien escuchándolo a ustedes, pero dolida también con lo que está pasando con Palestina. Yo fui a la marcha y me dolió, mira, lo que más me dolió fue no ver partidos políticos, porque finalmente los partidos políticos son los que representan al Estado. Mira, había gente, yo también fui, Paulina, y vi harta gente de partidos políticos, pero me da la impresión, lo que yo creo, es que no fueron con banderas ni nada, o sea, no de una manera muy visible, quizás para evitar la idea de tomarse el hecho, pero estoy de acuerdo contigo, también deberían ir con banderas.
Pero había gente, porque habían de un partido en especial, había muchas, pero yo creo que todos debieron haber estado con bandera. Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Gracias. De todas maneras, aquí en mi casa yo tengo una bandera de Palestina que dice apoyo a Palestina. Muchas gracias, Paulina. Gracias, Paulina. Tenemos, parece ahí otro llamado, pero se cortó, así que vamos a esperar cuando aparezca. Sí, es difícil de repente cuando está el ambiente muy polarizado, cuando ahí está muy en blanco y negro. Sucede que una frase mal dicha a veces genera complicaciones. Yo estoy seguro que para ustedes, Dario y Tomás, muchas veces han tenido dificultades en su propia gente. ¿Qué ha pasado con eso? Que ustedes tienen una postura muy clara de rechazar todo lo que son las agresiones de un Estado, de un país, de un gobierno terrorista, de un gobierno que está de alguna manera violando los derechos humanos. Y a veces genera dificultades eso. Efren, y también yo encuentro inadmisible que se larguen los misiles desde Palestina, aunque no lleguen al blanco y todo eso, pero también es una cosa desquiciada. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Efren? Yo me definí desde los 15 años como humanista. Y eso de algún modo es lo que orienta mi vida. Y rechazo la violencia venga de donde venga, y no me abanderizo con ningún bando, valga la redundancia. Y si son los judíos, si es Israel, si es Chile, si es Pinochet, si es la izquierda, si es la derecha, me da lo mismo. Creo que tenemos que salir de la prehistoria en la cual se valida la violencia como forma de resolución de los conflictos, y tenemos que pasar a una historia verdaderamente humana en la cual, a través del entendimiento, el diálogo, la cooperación, vayamos construyendo nuestro futuro. Pero no quiero tomarme yo el micrófono porque está Antonio, un amigo de la reina, a ver si lo escuchamos. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Ha sido difícil comunicarse porque parece que la lluvia interfiere. Cortito, mira, siempre hablan del Estado israelita contra los palestinos, pero se olvidan de mencionar que Estados Unidos también está contra el Estado palestino. O sea, el que sostiene a Israel ahí es Estados Unidos. Entonces, me gustaría que también se mencionara eso, ¿ya? Gracias. Y tiene toda razón, porque efectivamente buena parte del mantenimiento de la industria militar en Israel viene de... Porque hay una especie ahí de maridaje, ¿no?, entre los intereses de un lado y otro, y efectivamente. Ahora, con respecto a lo que tú decías, Efren, mira, yo creo que afortunadamente estamos tan lejos del conflicto que de repente las cosas acá no alcanzan a permearse entre la comunidad judía y la comunidad árabe. Yo me acuerdo que hace unos 5 o 6 años atrás, o quizá un poco más, con motivo de algunas intifadas, efectivamente empezó a proyectarse este tema. Pero yo tengo ese registro, que yo tengo muchos amigos, y muy queridos amigos de origen judío, y yo hablo con ellos de estos temas perfectamente, y creo que compartimos mucho estos puntos de vista, y crecí con ellos, y conversamos con esto, y yo creo que jamás podría... Pero claro, de repente hay algunos cabezas calientes de al lado y lado que de repente muestran lilacha, pero bueno. Oye, pasando a otro tema, hay una frase que se las quiero leer textual, dice, comillas: este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. Tú no estás hablando de Israel-Palestina. No, me vine acá hacia Chile. Pero ¿quién podría decir algo así en Chile? No lo creo. ¿Qué? ¿Inventaste algo? No, esto lo saqué textual. A ver, lee de nuevo, por favor. Comilla: este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. ¿Y quién diría algo así? No, Luis XIV. Luis XIV lo dijo... Luis XIV, ante la no. Maquiavelo, no. No, tampoco, más acá, es mucho más cercano. Más acá, qué sé yo, Arturo Prat no dijo eso, ¿no? Aquí... No, es reciente, es contemporáneo. ¿Qué? Que Andrés Saldívar, no, nada que ver. Bingo. ¿Sí? Sí, bingo. No, me está bromeando. A ver, léela de nuevo, por favor. Resucitó, volvió. Aquí me están pidiendo por Twitter que la leas de nuevo. Este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. Bueno, creo que Andrés Saldívar es brillante, porque logra sintetizar en una frase lo peor de la política nacional y nos ahorra mucho comentario. Podemos tratar el tema en estos últimos 10 minutos de programa, porque cuando él dice eso, está
precisando lo que rechaza la gran mayoría de la gente. Está precisando por qué el 60% de los chilenos se abstiene de votar. Está precisando por qué se produce un repudio tan grande de las coaliciones tradicionales en su modo de hacer política, un modo de hacer exactamente opuesto a lo que hablábamos antes de Laura, de espaldas a la gente en este caso, ¿no es cierto?, y de cara a los poderosos. Efectivamente, cuando se hacen los acuerdos tomando tecito en la casa del senador Saldívar o de los dueños de las grandes empresas o de las multinacionales, como hacen ellos, porque así hacen la política, así preparan las leyes, bueno, están demostrando lo alejado que están de la gente. Fíjate cómo este gobierno llega con una promesa de un nuevo ciclo, de hacer las cosas de otro modo, de una forma horizontal, paritaria, acogiendo el llamado de la calle, y hoy día nos dicen que de ninguna manera se puede discutir estos temas de cara a la opinión pública, y ya nos está anunciando el ministro Izaguirre que la reforma educacional de ninguna manera puede hacerse escuchando a la calle. Bueno, estimadas amigas y amigos auditores, nos podemos dar por enterados, aquí el Parlamento y el gobierno sobre todo van a seguir haciendo las cosas absolutamente de espaldas al sentir de la gran mayoría nacional. No, esta cuestión es aberrante. Yo no sé qué opinas tú, Efren. Solamente quiero dar un punto. A veces la gente no entiende la diferencia entre democracia y república. Democracia es simplemente que el poder está en el pueblo, supuestamente, ¿no? Y bueno, y eso se ejerce a través de votaciones. Pero la república es sobre la cosa pública, es la transparencia, es cómo se intercambian las razones en forma pública, es decir, las decisiones que toma la autoridad tienen que ser expuestas ante esa racionalidad pública, tienen que tener la capacidad de ser criticadas. Si un senador de la República no respeta ese mínimo entendimiento, esa mínima norma de la República, estamos tal yaco. Realmente esta cuestión es, no sé, no tengo idea, porque además es un senador súper poderoso, ¿no? Que tiene, bueno, lo que estamos chico, viendo hoy día, dices tú. Súper poderoso el chico, ¿te das cuenta? Entonces, no sé cómo vamos a salir de esta, realmente, porque realmente es como, esto es antediluviano. Ella, no sé, Efren, ¿qué opinas tú? Pero aquí. No, te decía que quedan 4 minutos. Estaba mirando con cara rara. Pensé que 4 lucas. La verdad que con esto pareciera que el Parlamento sobra. Pareciera que los señores diputados ganan mucha plata, pero no son necesarios, porque en definitiva todo se resuelve, todo se decide y todo se acuerda sentadito cómodamente en un living del señor Fontaine, tomando tecito con galletita y entre 2 o 3 personas. Entonces realmente... Poco se dice que también se juntaron con la gente de la SOFOFA y la CPC unos días antes. Pero además quiero agregar más. Los que decidieron las leyes fueron la gente de derecha, empresarios lógico, y senadores. Pero fíjate, hoy día la llamada nueva mayoría, la concertación, tiene mayoría en Parlamento. Por lo tanto, queda demostrada la gran mentira que se vino diciendo durante muchos años de que cuando tuvieran mayoría no iba a ser necesario acuerdos con la derecha, sino que iban a poder legislar finalmente lo que el pueblo de Chile estaba aspirando. Por muchos años nos dijeron que no podían cambiar muchas cosas, el señor Lagos lo repitió hasta el cansancio, porque no tenían mayoría. Y ahora que tienen mayoría dicen, no, es que no podemos simplemente legislar nosotros, tenemos que conversar y dialogar con la derecha, para eso el Parlamento. Oye, Tomás, una vergüenza. Tomás, yo te agrego 2 cosas más. Uno, la nueva mayoría no es, o sea, esto pasa porque no hay tal nueva mayoría, porque realmente hay puntos de vista distintos, hay una debilidad interna en esta nueva mayoría, eso es lo primero. Y segundo, también da cuenta que el poder no está dentro del Ejecutivo ni del Legislativo, sino está fuera de una institucionalidad que se arrastra, que es la institucionalidad de Pinochet, porque efectivamente si pasaban con esta ley, la derecha se iba a encontrar con esta arma del Tribunal Constitucional que le iba a parar el cuento. Entonces, esos 2 puntos quería decirte. O sea, hay una debilidad interna dentro de la concertación y una herencia todavía de Pinochet que todavía no se desarma. Darío. No, yo quería preguntar, y además me parece que es el sistema financiero el que creó la reforma tributaria, según vi en la tele. No es que la creó, la charqueó, porque en realidad de la reforma tributaria original hoy día no queda nada. Seamos claros, acá no se modifica ni 1 milímetro la pésima distribución del ingreso que tiene Chile. Está en duda si se van a recuperar los 8.200 millones de dólares, pero además, si se los obtiene, no se lo obtiene mejorando la distribución del ingreso. Es decir, se ha hecho una reforma al servicio y a la medida del gran poder económico de nuestro país. Por algo, el presidente de la Asociación de Bancos, afortunadamente el único honesto, y ha dicho papito de la reforma. Vergonzoso el señor Aguad, tan vergonzoso como el señor Saldívar, entiendo que además son del mismo partido. Mira, es una vergüenza, un escándalo, no nos alcanza el programa, pero creo que es importante decirlo con todas sus letras.
Sí, bueno, yo diría que después de esto el Parlamento pesa menos que un living. Y que de alguna manera lo que viene ahora es invitar para el día viernes antes que nos corten. Oye, capaz que era en todo caso un living muy grande ese, no sé cuántos cabían o eran poquitos los que estaban ahí adentro. No sé, yo lo único que digo es que tenemos que irnos rápido porque tenemos que ir a comer a la casa del senador Saldívar. No, yo no quisiera ir a comer ahí, yo creo que estaríamos todos con unos problemas al estómago. Viernes a las 19 horas en el Ex Congreso Nacional, la reedición del libro A quien quiere escuchar de la diputada Laura Rodríguez. Nos vemos el viernes y el próximo lunes acá en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Eso. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.